bajo ataque. Digan conmigo, bajo ataque. Y dice la escritura en Apocalipsis capítulo 12 verso 17 que el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa en algunas ocasiones la iglesia. Permítame parafrasearlo: el dragón se llenó de ira contra la iglesia, que somos nosotros, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Digan conmigo, hacer guerra. Dilo más fuerte por favor, hacer guerra. El dragón hizo guerra a la mujer. El dragón, que es el diablo, nuestro adversario, hace guerra contra la iglesia. Y dice Efesios capítulo 6 verso 11, leo la versión de la Biblia libre: vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes ante los ataques. Digan conmigo, ataques. Ante los ataques del enemigo. Pues no estamos peleando contra fuerzas humanas, sino contra poderes y gobernantes sobrenaturales, contra los señores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad que están en los cielos. Bajo ataque. Digan conmigo, bajo ataque. Sabes, ahora que regresábamos a la ciudad de Torreón después de nuestro viaje, estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, mi esposa y yo, y desde un día antes de volver, ella había comenzado con una molestia en las piernas. Pero esta molestia al día siguiente que estábamos aterrizando en la Ciudad de México se le intensificó a tal grado que llegó el punto donde íbamos caminando y yo escuché que ella empezó a gritarme. Yo camino muy rápido, quizá por lo alto, por lo largo de las piernas, y ella se quedó atrás y me gritaba: Iván, 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 y simplemente ya no pudo caminar. El dolor en sus piernas era tan insoportable que se tuvo que sentar, tuvimos que hacer un alto. Yo tuve que masajearle ahí sus piernas y tratar de ver si sus músculos, si tenía un calambre, qué era lo que estaba pasando. Pero ahí yo pude identificar que ese ataque no era natural, que eso era espiritual. Estábamos atravesando por un momento desagradable, nuestro liderazgo gustando de la ingratitud. Y hay algo que sucede, y es que cuando hay alguna situación que tú estás viviendo y te enganchas emocionalmente con eso, las emociones no controladas por el Espíritu Santo pueden ser una puerta por la que el diablo puede ganar ventaja. Y yo inmediatamente le dije a mi esposa: ¿sabes algo? Esto no es normal, esto es espiritual. Yo te motivo a que entres al cuarto de oración y que pidas que Dios te haga libre y que quite de sobre tus piernas este dolor. Estábamos ahí esperando en una sala. Nosotros tenemos dos doctores de la congregación, un hombre, el doctor Fernando, una mujer, la doctora Argentina, que siempre están al pendiente de nosotros, de nuestra salud, de nuestro bienestar y de nuestra integridad física. Y la doctora Argentina le mandó a hacer un montón de estudios, pero no se tuvo que hacer ni un solo estudio. Entró a la oración, invocó el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo, y para la gloria de Dios, en un instante el dolor de piernas le desapareció y no ha vuelto, gracias a Dios. Ahora, si tú eres cristiano, tú estás en guerra contra Satanás y sus demonios. Si tú eres cristiano, tú has definido tu postura delante del mundo espiritual y tienes que estar consciente que estarás bajo ataque. Dile al que está a tu lado: tú y yo, como hijos de Dios, estamos bajo ataque. Pero tenemos una preciosa y poderosa promesa en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque podemos estar bajo ataque, pero el Señor nos dará la victoria. En la cruz Jesús ya ganó la guerra. Sin embargo, eso no significa que no vamos a tener que enfrentar batallas. Las vamos a tener que enfrentar. Porque lo que sucede en el mundo natural es la expresión de lo que sucede en el mundo espiritual. Así que escucha eso con atención. Necesitamos ser personas con discernimiento, pero no ser personas con superstición. Digan conmigo: discernimiento
y superstición. El discernimiento es de Dios y es un don que da el Espíritu Santo para entender cuando una situación tiene una raíz y tiene una causa genuinamente espiritual. Pero la superstición es estas personas que llevan la doctrina de la liberación, la doctrina de la guerra espiritual a niveles que ya ni son bíblicos, que ni son espirituales, que ya caen más en la paranoia y en esta palabra que para mí es la más indicada, en la superstición. Primera de Corintios capítulo 2 verso 15 dice: los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Ser entendidos en la guerra espiritual no significa ver demonios por todos lados, no significa ver al diablo en todos lados, en todas las cosas, en todas las situaciones, pero sí es discernir y ser entendidos cuando nuestra familia está bajo opresión, está bajo un ataque y está bajo una agenda satánica engendrada en el mismo infierno. Y la Escritura dice que Satanás no debe ganar ventaja alguna sobre nosotros, que no ignoremos sus maquinaciones. Dile al que está a tu lado: no podemos ignorar que estamos bajo ataque, porque nosotros ignoramos, dice la Escritura, él va a ganar ventaja. Y yo he aprendido a lo largo del tiempo y del estudio bíblico que hay por lo menos 3 estrategias o 3 artimañas diabólicas que nuestro adversario utiliza para mantenernos oprimidos, para cumplir su agenda destructiva. Porque así como Dios tiene una agenda, el diablo también tiene una agenda. Así como Dios quiere establecer su propósito y traer su reino a nuestras vidas, así también el diablo tiene propósitos, tiene agendas y tiene objetivos que quiere cumplir en nuestras vidas para destruirnos. Y estas 3 estrategias hoy las vamos a aprender. Es la ignorancia, el engaño y la simpleza. Levanta tu mano derecha y di conmigo: la ignorancia, el engaño y la simpleza son las artimañas del diablo para mantenerme oprimido. La ignorancia, el engaño, la simpleza nos mantienen atados, nos mantienen oprimidos. En esta primera enseñanza lo que quiero lograr, el objetivo que vamos a asumir como iglesia es desenmascarar al diablo, porque ese diablo no va a ser más astuto que un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo nos dará discernimiento para reclamar la victoria que Cristo ya nos dio en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice: sean sobrios y velen. En otra traducción dice: estén alertas, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no descansa, él no duerme, él no desaprovecha ninguna oportunidad. Dice: resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Lo primero que yo quisiera hoy enseñarles es que la primer artimaña del diablo para mantenernos oprimidos es la ignorancia. ¿Es la qué? La ignorancia. Él quiere que nosotros ignoremos la guerra en la que estamos inmersos. Él quiere que nosotros ignoremos las cosas espirituales y tengamos una mente netamente natural, carnal y lógica. Pero en Oseas 4:6 dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El escritor inglés Francis Bacon dijo esta frase: el conocimiento es poder. Y el diablo nos quiere ignorantes, ignorantes de quién es Él, ignorantes de quién es nuestro Dios, ignorantes de cuáles son nuestras armas de batalla espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso lo dice la Escritura. Nos quiere ignorantes de cuál es nuestra posición y de cuál es su posición. Y entre más ignorante es un cristiano de estas verdades, más presa fácil es el enemigo. Por eso Proverbios 19 verso 2 en la palabra de Dios para todos dice: no es bueno ser ignorante. No es bueno ser ignorante. Así que hoy quiero que escuches esto con atención. No debemos subestimar al diablo, pero tampoco lo podemos
sobreestimar. Dile al que está a tu lado, no podemos subestimarlo, pero tampoco podemos sobreestimarlo. No podemos subestimarlo ignorando quién es Él. La Escritura dice quién es Él. Él era el ángel encargado, Luzbel, el ángel encargado de la adoración celestial. Pero cuando permitió en su corazón sentimientos equivocados hacia Dios, comenzó a resistirse a su autoridad. Y en su corazón determinó rebelarse contra Dios. Pero como todo espíritu de rebelión, él no se quiso ir solo, él quiso llevarse a otros con él. Y se llevó, dice la Escritura, la tercera parte de los ángeles que había en el reino de los cielos. Y en el libro del profeta Ezequiel lo describe y dice: oh lucero de la mañana, caíste, fuiste arrojado hasta las profundidades. Y en ese momento pasó de ser Luzbel a ser Lucifer, el diablo, nuestro adversario, el que resiste a la autoridad de Dios y el que odia y aborrece la imagen y la semejanza de Dios que somos nosotros como seres humanos. Y la Biblia es demasiado clara. Así como nos habla de los nombres de Dios, también nos revela los nombres de nuestro enemigo para que entendamos su capacidad y su poder destructivo si nosotros le damos entrada y si nosotros le abrimos la puerta. A nuestro adversario la Biblia lo llama diablo, y la palabra diablo significa acusador. Lo llama Satanás, que significa el que se opone. Lo llama Belial, que significa vileza o significa inmundicia. Lo llama Belzebú, que literalmente significa príncipe de las moscas o príncipe de los demonios. En otra porción de la Escritura lo llama Abadón y Apolión, que significa destructor. En Apocalipsis capítulo 12 lo llama dragón, el que está lleno de maldad. Pero también lo llama la serpiente antigua, que significa el que está lleno de engaño. Tenemos que entender esto como iglesia. El diablo es un ser espiritual que tiene poder. Pero su poder está limitado, pero tiene poder. Y la Biblia nos dice que está al acecho de nuestras almas, que Él no es un león, es como un león rugiente que busca a quien devorar, que tiene una agenda demasiado definida. Viene para matar, viene para robar, viene para destruir. Uno puede estar jugando, pero Él no está jugando. Uno puede estar perdiendo el tiempo, pero Satanás, este diablo, este dragón, esta serpiente antigua, no está perdiendo el tiempo. Tiene una agenda, tiene un propósito, tiene un objetivo. No se quiere ir solo al infierno. Por eso quiere una generación de personas que ignoren quién es Él y que ignoren cuál es su agenda. La Escritura dice en Primera de Juan capítulo 5 verso 19: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, escucha esto, que el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo, dice la Biblia, no lo digo yo, es el diablo. Él es el príncipe de este mundo. Él también es descrito como el príncipe de la potestad del aire. Así que escucha esto, tú y yo no lo podemos subestimar. Dile al que está a tu lado, no lo podemos subestimar. Tiene poder, es astuto, quiere matar nuestro cuerpo, pero también quiere matarnos espiritualmente por la eternidad en el infierno. Eso es lo que la Escritura dice, pero tampoco tú y yo podemos sobreestimarlo. Dile al que está a tu lado, tampoco podemos sobreestimarlo. Porque hay quienes se maravillan más del diablo que de Dios. Y no podemos subestimarlo ignorando quién es Él, pero tampoco podemos sobreestimarlo ignorando quién es nuestro Dios. La Escritura dice en segundo libro de Crónicas: Jehová Dios de nuestros padres, tú eres el Dios de los cielos, tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, en tu mano hay fuerza y hay poder, y no hay quien te resista. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por este texto? Ni lo subestimamos ignorando quién es Él como nuestro adversario, ni lo sobreestimamos ignorando
quién es nuestro Dios. Y la Biblia nos dice quién es nuestro Dios. Él es Adonai. Digan conmigo, Adonai significa amo y Señor. Él es Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Él es Jehová Sabaoth, el Dios, Señor y comandante de los ejércitos celestiales. Él es el Elión, que significa el Dios altísimo y el Dios supremo, el Dios que está por encima de todos los dioses. Él es el Shaddai, que significa el todopoderoso. Él es Jehová Shammah, el Dios que está presente, pero Él también tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Mesías, Salvador, el ungido de Dios, el que con su muerte en la cruz, escucha esto, destronó, despojó y destruyó para siempre a nuestro enemigo. Levanta tus dos manos al cielo y di conmigo: Jesucristo en la cruz destronó, despojó y destruyó para siempre a nuestro enemigo. Vamos, dale gloria a Dios por eso. Dice la Escritura: despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso el diablo nos quiere ignorantes. El diablo quiere que ignoremos quién es Él. Sí es poderoso, sí es verdad, es un ser espiritual absoluto, sí es verdad, pero la realidad también es que es un ser espiritual que ya está derrotado por la muerte y por la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, no debemos subestimar al diablo, tampoco podemos sobreestimarlo, porque el diablo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Porque el diablo puede ser el príncipe de este mundo, pero nuestro Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores, y en Él tenemos victoria. Aleluya. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El que conoce quién es su Dios entiende que más que tenerle él como creyente miedo al diablo, el diablo le va a tener miedo a él como creyente. El que conoce el poder de la sangre de Cristo no tiene temor de los demonios. Los demonios tienen temor del que conoce el poder de la sangre de Cristo. Los hijos de Dios que cargamos el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, no tenemos temor del diablo, sus agendas y sus ataques, pero el diablo y sus demonios se aterrorizan al escuchar que de nuestros labios se invoca el nombre que los atormentó, los destruyó, los despojó y los acabó para siempre en la cruz del Calvario, el nombre de Jesucristo. Amén. Dile al que está a tu lado: tenemos victoria en el nombre de Jesús. Así que esa estrategia hoy cae. Esa artimaña de ignorancia cae. En tierra nueva no hay un pueblo ignorante. En tierra nueva hay un pueblo entendido en la guerra espiritual. En tierra nueva que el diablo se ande con cuidado, porque al decir el nombre de Cristo sus agendas van a caer, se van a abortar y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo segundo. Segunda artimaña del diablo. Porque si no le funcionó la primera, pues se va a ir con la segunda. Y la segunda artimaña del diablo es el engaño. No sé si tengamos el ventiladorcito por ahí. Hoy me puse saco para verme un poco mejor en la grabación, pero no sé si fue una muy buena idea. Denme una pausa. Lo bueno es que aquí el Apple Watch me está contando las calorías que estoy quemando, 2 por 1, predicar y cardio, ¿no? Ayer los hombres danzamos. No solo se los mandamos. Gracias Pablo. ¿Cómo ven? Alguien que va a ser pastor en la Ciudad de México y con la humildad de servir poniendo un ventilador. Un aplauso a Dios por la vida de Pablo.
Ya tiene allí una congregación como de 300 personas esperándolo en la Ciudad de México, en Chalco. Hoy van a inaugurar una sede en Valladolid, que si no me equivoco es en Cancún. Imagínense, no querrán abrir un tierra nuevo allá en Cancún. Dirá, heme aquí, Señor, a ese lugar sí envíame, ¿no? Ok, déjenme lo levanto un poco más. La segunda estrategia es el engaño. Digan conmigo, engaño. Dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4, dicen los cuales el Dios de este siglo cegó, escucha esto, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Hoy la agenda diabólica ha cegado el entendimiento de muchos con filosofías, ideologías, humanismos, doctrinas falsas y pensamientos engañosos. Y lo único que puede traer libertad y victoria es el poder de la verdad del evangelio de Cristo Jesús. El engaño es muy sutil. Son ideas que parecen buenas. Son ideas que aparentemente suenan bien, parecen buenas, parecen pensamientos razonables, pero van contra la verdad de Dios y contra la verdad de su santa palabra. Y por eso la Escritura nos advierte, no se maravillen, porque el mismo Satanás, dice 2 de Corintios 11:14, se disfraza como ángel de luz. Dile al que está al lado, cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Porque diría primera de Iván Fernando 4:20, no todo lo que brilla es oro. Y el diablo es astuto, y dice la Escritura que se disfraza como ángel de luz. Pero lo que nos da la victoria sobre el engaño del diablo es conocer la verdad de la palabra de Dios. El diablo es experto, permítanme usar este dicho coloquial, el diablo es experto en darnos gato por liebre. Si no, pregúntale a Judas. En darnos gato por liebre. Este dicho se refiere que somos engañados por una persona de manera intencional. Él es experto en dar gato por liebre. Si no, también pregúntale a Adán y Eva. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 lo siguiente: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó, digan conmigo, engañó a Eva. Dicen que cuando le preguntas a una mujer ¿qué es lo que quieres de comer?, no te quiere responder. No sabe qué quiere de comer. Bueno, quizás sí sabe, pero no quiere elegir ella la comida. ¿Sabes por qué? Porque dicen que la última vez que una mujer escogió qué comer, todo el pecado y toda la maldición entró a la humanidad. Ay, Dios. No, ese es un chiste, no es cierto. Pero dice que engañó a Eva. Y dice que así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate el engaño tan sutil de la serpiente. La serpiente les dijo, no coman de ese fruto, no se van a morir. Los engañó porque la paga del pecado es la muerte. La serpiente les dijo, ustedes van a ser como Dios. Y ellos se fueron con ese engaño, cuando Génesis 1:27 nos dice que ellos ya habían sido hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Ve qué astucia, que el diablo los hizo desobedecer por tener algo y por codiciar algo que ellos ya tenían. Hombre, Satanás te engaña con la fantasía de una amante, cuando la mujer perfecta ya duerme contigo cada noche y te hace perder lo que tienes por el engaño y por el espejismo de lo que nunca tendrás. ¿Cuántos están tomando la palabra? Así que es peligroso hablar y oír a la serpiente. Hablar y oír con la serpiente, dice la Escritura, que hace que tus sentidos se extravíen.
Hablar y oír a la serpiente es ser víctima de una nube de confusión en tu mente, palabras enredadas, conceptos extraños que tienen un solo objetivo y una sola meta, como sucedió con Adán y Eva: alejarte de Dios y sacarte del huerto de bendición. No escuches a la serpiente. Dile al que está al lado: no escuches a la serpiente. Y no estoy hablando de tu suegra. Y no estoy hablando de nadie de tu familia. No, 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 no. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Algunos somos más carne que sangre, pero no es nuestra lucha contra sangre y carne. Una persona madura, cuando hay un conflicto, jamás se enoja con una persona con nombre y apellido. Una persona madura y entendida en la guerra espiritual no se indigna con las personas, se indigna contra Satanás, porque detrás de la persona siempre está o el Espíritu de Dios que inspiró a la persona, o los demonios, Satanás y su agenda, que lo inspiraron. No hay de otra. Y tenemos que ser sabios. Dice Juan capítulo 8 verso 44: cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y él es papá de los que mienten. Si usted habla con la verdad, su padre es Dios. Pero si usted habla mentira, sea blanca, gris, morada, roja, azul, verde o del color que quiera, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que su papá no es Dios. Su papá es otro, que no lo quiero ni decir. Ay, Dios. Te voy a dar un consejo. Cuando la serpiente, cuando el engañador se acerque a quererte vender sus mentiras, se acerque a quererte vender sus engaños, se acerque a querer sembrar confusión y turbación en tu mente y corazón, recuerda esto: la serpiente no es para platicar con ella, la serpiente es para pisarle la cabeza y derrotarla en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que mantener nuestra percepción espiritual de una manera saludable, llenándonos con la palabra de Dios, porque el diablo hasta la Biblia utiliza para engañarnos. ¿Hasta qué utiliza? Y lo vemos en Lucas capítulo 4. Satanás utilizó la Biblia para tratar de hacer caer a Jesús en la tentación. Versículos distorsionados, versículos fuera de contexto que solo son un pretexto, versículos que no vienen con la revelación de Dios, que vienen con el engaño de Satanás, porque el diablo no es creativo, solo Dios es creativo. El diablo utiliza las mismas estrategias desde el principio. Engañó a Adán y Eva, quiso engañar a Jesús de la misma manera, distorsionando las palabras de Dios. Pero lo que a Jesús le dio la victoria fue su criterio bíblico. ¿Su qué? Criterio bíblico. Digan conmigo: criterio bíblico. Y criterio bíblico es una de las cosas que nos salvará del engaño de Satanás. Y de hecho el criterio bíblico, que es también discernimiento espiritual, es una de las evidencias de la madurez espiritual. Dice Hebreos 5:14: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Digan conmigo: discernimiento del bien y del mal. A una persona y un cristiano de discernimiento, el diablo no le da gato por liebre, el diablo no le da nada. El diablo no lo puede engañar, ni aún con la misma palabra de Dios distorsionada. A una persona que tiene discernimiento entre el bien y el mal, el diablo no puede ganar ventaja. Hoy hay una ola de engaño disfrazada de inclusión y de tolerancia que se está introduciendo en todas las esferas de la sociedad. Hoy la agenda diabólica y satánica busca normalizar, legalizar, educar en las escuelas y que la sociedad esté forzada a celebrar el pecado y lo que está contra a Dios.
Y nuestras generaciones corren riesgo de ser engañadas. Por eso no puedes dejar a tus hijos un domingo en la casa, porque en la escuela están 5 días a la semana, 8 horas diarias. En la iglesia están 2 horas. Es corto el tiempo que tenemos para adoctrinarlos. Y muchos critican: no, pero dejémoslos decidir. No, pero dejemos que ellos tomen su decisión. No, no, no. La escritura dice: son saetas en manos de un valiente. La ideología de género no va a adoctrinar a mis hijos. El pecado que se quiere legalizar, aunque sea legal en esta tierra, es ilegal en los cielos. Y a mis hijos no los adoctrina nadie. A mis hijos los adoctrina la palabra y la verdad de Dios. Y eso también es libertad de expresión. Y eso también es libertad religiosa. Y eso es fijar postura en este tiempo de decir: Satanás, no vas a llevar tus pensamientos engañosos a la Suprema Corte de Justicia. Satanás, no vas a llevar tus pensamientos engañosos y mentirosos con los senadores, con los diputados, con los mismos presidentes, porque la iglesia ya entendió la artimaña de Satanás, que no solo es la ignorancia, pero es el engaño. Pero esto es lo que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y este evangelio, aunque es locura para los hombres, para los que creemos, es poder de Dios. Y vamos a levantar una generación para nuestro Dios. Dice Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es el engaño de este tiempo. Ahora resulta que los que tenemos los valores tradicionales de matrimonio y de familia somos los raros. Somos los que estamos equivocados. Pero esta es una generación que a lo malo le llaman bueno. Y no solo le llaman bueno, lo celebran. Que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero con el poder del evangelio vamos a guardar nuestras vidas y nuestras familias de el engaño. Levanta tus 2 manos al cielo y di conmigo: con el poder del evangelio. Vamos, levanta tus manos, dilo en alta voz: con el poder del evangelio ganaremos la batalla contra el engaño. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pero lo tercero y lo último, y con eso quiero empezar a aterrizar esta enseñanza y a cerrarla. Porque el diablo no solo usa la artimaña de la ignorancia o del engaño. Esta artimaña que vamos en este momento a estudiar me parece terrible, y es la simpleza. Digan conmigo: simpleza. Proverbios capítulo 9 verso 6 dice: dejad las simplezas y vivid, andar por el camino de la inteligencia. Simpleza significa tomar a la ligera. Y hay mucha gente que en su ignorancia y su engaño también caen en esto. Toman a la ligera las cosas espirituales. Toman a la ligera las cosas de Dios. Usan de simpleza cuando a lo espiritual se refiere, ignorando que las tinieblas, Satanás y sus demonios, tienen potestad. Hay varias imágenes de guerra espiritual en la escritura, pero creo que una de las más poderosas es la que encontramos en Judas capítulo 1 versículo 9. Este no es Judas de Iscariote, este es otro Judas, para que nadie se confunda. Y dice la escritura: cuando el arcángel Miguel, digan conmigo arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Escucha esto: no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Digan conmigo: el Señor te reprenda. No, pero así no se asusta ni la cucaracha que está en su casa. Diga conmigo: el Señor te reprenda. Eso, qué tremendo este texto. Que el Señor te reprenda. Mira, este texto es tremendo, es poderoso, es revelador. Describe varias cosas que yo quiero resaltar. Lo primero, describe la realidad de la lucha entre los propósitos de Dios y las agendas y propósitos también del diablo. En esta ocasión la misión que tenían era recuperar el cuerpo de Moisés. Moisés, el profeta más grande que tuvo la nación de Israel.
Nos habla y nos revela y nos muestra la realidad de la lucha espiritual. Pero también es bien interesante ver a Miguel, uno de los arcángeles de mayor categoría y autoridad en los cielos, que no se atreve a proferir palabra de juicio, de maldición contra el mismo diablo. Hay dos ángeles que menciona la Biblia, que realmente uno es un arcángel y el otro es un ángel, que es Miguel y es Gabriel. Es bien increíble y uno podría hacer un estudio bíblico, porque la escritura habla que hay serafines, querubines, ángeles y arcángeles enviados de Dios. En el caso de Gabriel, un mensajero, pero en el caso de Miguel siempre lo vemos también, como es en Daniel capítulo 10, en momentos de guerra, en asignaciones de Dios para luchar en los aires, que es el campo de batalla. Y este arcángel Miguel, que tiene una autoridad designada por Dios, que tiene un poder asignado por Dios, no se atreve a usar de simpleza y a proferir palabra de juicio, de maldición contra el diablo. Pero a mí lo que me parece increíble es que olvidamos lo que dice el Salmo 8:5, que somos hechos poco menor que los ángeles, que Dios designó que como seres humanos fuéramos menores que los ángeles, más débiles, más limitados, más frágiles. Y es increíble ver que hay gente que se atreve a hacer y a hablar como ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hablar, y lo que él ni siquiera se atrevió a hacer, tomando con simpleza el mundo espiritual. Por eso el verso 10 de Judas capítulo 1 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ignorancia, y en las que por naturaleza conocen se corrompen, dice la escritura, como animales irracionales. Dice la Nueva Traducción Viviente: esta gente se burla de cosas que no entiende, hacen lo que les dicta sus instintos, como lo son los animales. Dice: y de esta manera provocan su propia destrucción. Digan conmigo: yo no puedo tomar con simpleza el mundo espiritual. Dile al que está al lado: tú no puedes tomar con simpleza el mundo espiritual. No lo hizo ni el arcángel Miguel, y uno a veces por ignorancia se anda metiendo en terrenos que uno ni conoce. Hacemos burla del ministerio de liberación. Hablamos o nos referimos del diablo de una manera imprudente: ay, el orejón, el chanclón, te voy a picar los ojos, te jalo la cola, me hacen los mandados. Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué nos pasa a veces? Ignoramos que es un ser poderoso y que nosotros mismos, en nosotros mismos estamos completamente derrotados e inhabilitados contra él. Y muchas personas hablan del diablo de manera imprudente. Otros, más atrevidos, hasta se meten a ver películas de terror, se meten a ver series en Netflix que hasta tienen el mismo nombre del diablo, Lucifer, y juegan con las cosas espirituales. Abren puertas a la contaminación y a la impureza espiritual. Juegan con cosas como esta que mencionaba del programa: no, yo soy del team infierno, no, yo esto, yo el otro. Pero esa ignorancia, ese engaño y esa simpleza están atrayendo su propia destrucción. ¿Sabes? Tú puedes estar jugando, tú puedes estar perdiendo el tiempo, tú puedes estar ignorando bajo el engaño con simpleza, pero el diablo no está jugando. Él viene con todo y viene para destruirte. El tema de la guerra espiritual es un tema serio, tiene repercusiones eternas. Pero ¿sabes algo? Vamos a entender en este mes que cuando sabemos quién es nuestro Dios y que cuando sabemos quiénes somos en Cristo, el miedo te va a tener miedo, porque está revestido de la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Satanás va a huir de delante de nosotros. La batalla es del Señor. Y quiero cerrar con esto. Quiero invitarte a que te pongas de pie.
Cuando un soldado va a la batalla, no sabe si va a regresar, no sabe si va a sobrevivir. Él va para luchar y en su esfuerzo intentar ganar. Nosotros estamos bajo ataque, sí. Nosotros estamos combatiendo los poderes de las tinieblas, sí. Pero nuestra lucha no es para ganarla. Nuestra lucha es para enforzar. Digan conmigo, enforzar. Fíjate lo que significa enforzar. Es una palabra poderosísima. Enforzar significa hacer cumplir una ley o hacer cumplir un edicto. Nuestra batalla no es para ganarla, nuestra batalla es para enforzar y hacer cumplir y celebrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. En ese domingo, iglesia, enforcemos en la batalla, enforcemos la victoria de Cristo Jesús, enforcemos con el poder de la sangre de Cristo y hagamos cumplir la justicia de Dios. Por eso dice la Escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados, despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo.